Hola América, Europa, hola mundo. Aquí en la ciudad de Madrid son las 15:09, las 3:09 de la tarde del domingo 22 de diciembre de 2024. Em, Quería comentar una cosa, ¿no? Eh, Hagamos un recuento, ¿no? En 2012, Chávez se presenta a las elecciones y las gana. Poco tiempo después muere. Antes le deja dicho al pueblo venezolano que voten por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro gana las elecciones, creo que en marzo de 2013, ¿no? Yo creo, independientemente, o sea, yo creo que sí las ganó. Y lo sostuve en ese momento. Yo creo que sí las ganó contra Enrique Capriles Radonsky, y por eso Capriles Radonsky no insistió demasiado y no protestó demasiado por ese resultado. A mí me han dicho que Capriles no protestó por ese resultado de la forma como el resto de la oposición quería que protestara, porque Capriles Radonsky sabía que había ganado Maduro. Sin embargo, como ustedes saben, en el 2014, pues Leopoldo López junto con María Corina Machado hicieron aquello de la salida, ¿no? Que terminó con López en prisión. Bueno, yo sinceramente creo, sin tener pruebas, porque por supuesto no las tengo, yo no trabajo en el Consejo Nacional Electoral, yo no soy observador internacional de ninguna elecciones, ¿no? Yo creo que sí las ganó. Eso es en 2013. En 2019, fue en 2019, bueno, en las últimas elecciones, no las últimas, en las penúltimas elecciones, obviamente las ganó Maduro, porque se había retirado de la oposición, había un candidato por UPP 89, que fue Reinaldo Quijada. Recuerdo este candidato porque Reinaldo Quijada fue mi novio, y es chavista, o mejor dicho, es socialista del siglo XXI, ¿no? Había otros candidatos que no podían competir con Maduro, que no llegarían ni al 10%, ¿no? Porque la plataforma, o la MUD, en aquel momento era la MUD, pues se salió de las elecciones. Entonces no hay duda que en 2019 las ganó Maduro. ¿Fue en 2019 o fue en 2020? Bueno, 19 creo, o finales del 18. Las ganó Maduro. ¿Por qué? Porque la, la parte más fuerte, en el sentido de que podría tener más votos de la oposición, se retiró de las elecciones. Ok, yo estoy prácticamente segura de que Maduro las ganó en el 2013. Y ahora llegamos al 28, es la cosa, bueno, 28 de julio de 2024. Repito una vez más, yo no sé quién las ganó. No sé quién las ganó. Como tampoco lo saben los que me están escuchando. Yo no sé quién las ganó. Ahora, en vida de Chávez, él perdió una elección. La elección o el referéndum para modificar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e incluir, entre otras cosas, la reelección permanente, ¿no? La reelección indefinida, que luego Chávez la colocó usando un decreto, ¿no? Entonces, también quería quitar esto de la doble nacionalidad, ¿no? Lo cual implicaría que yo hubiese tenido que escoger entre la nacionalidad española y la venezolana, por ejemplo. Ahora, el referéndum de la Constitución, Chávez lo perdió por muy poco. El referéndum de la reforma constitucional, por muy poco.
Eso fue 2008, 2007, no me acuerdo. Pero por muy poco. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dio, o sea, dio el resultado desfavorable a Chávez, ¿no? Es decir, ganó la oposición que no quería que se reformara la Constitución. Entonces, si en esa elección el Consejo Nacional Electoral, por un margen mínimo de votos, le da la victoria a la oposición, ¿por qué tenemos que pensar que el Consejo Nacional Electoral hace fraude? Lo hubiera hecho con el asunto de la Constitución y nadie se hubiera dado cuenta. Por eso estoy prácticamente segura que en el 2013 Maduro ganó las elecciones. En el 2024 no lo sé. Digamos que le creo a los dos y no le creo a ninguno de los dos. No lo sé. Ahora, esto era para hablar de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena no fue mi amiga, pero fue una persona a la que conocí. O sea, cuando yo entré al IES en 1987 como estudiante, allí trabajaba como investigadora Tibisay Lucena. Yo entré a hacer un posgrado al IESA. El IESA es un instituto de posgrado, no de pregrado. Yo entré a hacer un posgrado y había dos tipos de investigadores, unos más básicos y unos más especializados. Tibisay Lucena era uno de los investigadores básicos, ¿no? Ella era una estudiante de sociología de la Universidad Central de Venezuela y trabajaba como investigadora en el IESA. Cuando ella se graduó de socióloga, ella, que era beca, consigue una beca. Bueno, debo decir que ella entró al IESA como investigadora gracias a Acción Democrática, específicamente gracias a Josefina Brunicelli. Lo siento, Josefina, fue así. Porque quizás no tenía la estatura intelectual para ser investigadora del IESA. Tú la metiste, Josefina. Tú. ¿Qué tal Nueva York? Mucho frío, Josefina. Bueno. Tibisay Lucena consigue una beca después de graduarse de sociólogo para hacer un posgrado en NYU, en la Universidad de Nueva York, New York University, NYU. Y el IESA decide mantenerle su puesto de investigadora para cuando regrese de los Estados Unidos. Ese posgrado en Estados Unidos lo hizo o se lo pagó Acción Democrática o lo hizo con una beca de Mariscal de Ayacucho. No sé cuál es no lo sé. En todo caso, Tibisay se fue a Nueva York y a hacer el posgrado y en un momento dado le seguían pagando la beca o lo que sea, o los adecos, le seguían pagando la matrícula, pero no la manutención ni la vivienda, la habitación de estudiante en la que se alojaba en Nueva York para hacer el posgrado. Entonces Tibisay Lucena pasó muy malos momentos. Consiguió afortunadamente trabajo en la cafetería de la Universidad de Nueva York y hizo algunas otras cosas hasta lograr sacar su posgrado. Y regresó a Venezuela y se llevó la sorpresa de que el IESA ya no le estaba resguardando su puesto de investigador. Es decir, el IESA le dijo, lo sentimos mucho, pero hemos decidido que no vas a seguir siendo investigadora. Bueno, Tibisay Lucena vivía en la avenida Fuerzas Armadas. Yo fui una vez a su casa con un amigo del IESA y bueno, ella vivía, digamos que Tibisay Lucena necesitaba un empleo a juro para poder subsistir. Bueno, el IESA no le daba trabajo y bueno, un buen día encendemos el televisor y de repente me encuentro yo con Tibisay Lucena como
rectora del Consejo Nacional Electoral. No lo podíamos creer porque nadie, ninguna persona del IESA saltó, realizó un salto tan grande como pasar, digamos, de la democracia DECA al chavismo tan pronto. Yo la acusé de oportunista, porque gracias a Acción Democrática tuvo el trabajo de investigadora del IESA, gracias a Acción Democrática estudió un posgrado en Nueva York y después viene y yo en aquella época decía, y viene y nos traiciona, ¿no? Ahora, a pesar de todos los pesares, Tibisay Lucena puede que se haya enriquecido ilícitamente, puede que haya metido la mano y haya robado, eso es casi seguro, pero yo creo que Tibisay Lucena nunca cometió fraude mientras fue rectora del Consejo Nacional Electoral. Dejó de ser rectora del Consejo Nacional Electoral porque falleció, pero yo creo que nunca cometió fraude. Estoy casi segura. De haberlo hecho, el referéndum acerca de la Constitución, si la reformaban o no, lo hubiese ganado el chavismo y no lo ganó. No estoy defendiendo a Tibisay Lucena, estoy diciendo que creo que tenía límites. Era capaz de enriquecerse ilícitamente, pero no creo que hubiese sido capaz de cometer fraude en las elecciones. En ese sentido, María Corina Machado es como una nueva Tibisay Lucena. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que hubiese las elecciones, incluso antes de las primarias ya María Corina Machado decía que ella ganaría las primarias. Y antes de las primarias ella decía que siendo ella candidata para la presidencia de la República, habría fraude. O sea, el fraude fue anunciado más de un año o año y medio antes de las elecciones del 28 de julio. Y eso es lo que llama la atención. O sea, que tú cantes fraude año y medio antes de las elecciones. El fraude se canta después de las elecciones. Entonces, ¿es María Corina Machado la nueva Tibisay Lucena cantando fraude cuando no lo hay o no lo es? ¿Quién ganó las elecciones? Y en este punto me gustaría decirle a Nicolás Maduro, ¿por qué coño no enseñas las actas de una buena vez y se acaba este problema? Porque esta situación puede terminar en violencia que va a afectar gravemente a los venezolanos que todavía viven en Venezuela. Y eso no lo quiere nadie, espero yo. Espero que ningún venezolano quiera que haya violencia, ¿no? Después del 10 de enero. ¿Por qué no muestras las actas y se acabó? Y ahí lo dejo. Nos seguimos viendo.